Buenos días, estamos con el profesor Antonio Argandoña, que nos visita frecuentemente aquí en el PAD, Escuela de Dirección. Él es maestro de muchas generaciones en el IESE, le agradecemos su presencia, es economista y es titular de la Cátedra de Responsabilidad Social también en el IESE. A propósito de este tema, que nosotros nos interesa tanto aquí en el Perú, acabamos de tener un congreso sobre este asunto de la responsabilidad social, queríamos conversar con él durante esta mañana y en primer lugar queríamos preguntarle cuál es su opinión respecto a lo que es la responsabilidad social. ¿Qué cosa es y qué cosa no es la responsabilidad social? Gracias, doctora Morales, por la invitación a venir a visitar el PAD y participar en unas actividades aquí. La responsabilidad social está teniendo un gran desarrollo últimamente. Hay mucha confusión sobre el tema, todavía hay mucha confusión sobre el tema. Por un lado está lo que podríamos llamar el modelo anglosajón, el modelo norteamericano, que pone énfasis en el aspecto, diríamos, de altruismo, de filantropía, de dar dinero para obras sociales. En el fondo el modelo sería: usted gane dinero como quiera y luego devuelva una parte de ese dinero a la sociedad. Yo creo que eso es un modelo demasiado corto de vista, demasiado pobre, que nunca va a dar grandes resultados, aunque es un modelo cómodo que resuelve los problemas de la empresa. Yo ya soy responsable, he dado dinero, tengo una fundación, desarrollo una serie de actividades, muevo a mis trabajadores a que lleven a cabo acciones de solidaridad o de voluntariado, por ejemplo, pero yo creo que se queda muy corto. Hay una definición poco difundida, pero me parece que enormemente interesante, que dio la Comisión Europea en noviembre de 2011 en un documento que resumía lo que para ella es la responsabilidad social en la responsabilidad de la empresa por sus impactos en la sociedad. Cuando pensamos esto nos damos cuenta que es un tema enormemente importante. Todo lo que hace la empresa tiene impacto en la sociedad. Compra, vende, contrata personas, las organiza, les enseña cosas, las despide, contamina, cambia las máquinas, innova. Todo esto tiene un impacto en la sociedad. Lo que queremos decir cuando decimos que la empresa debe ser socialmente responsable es que la empresa tiene que reconocer esos impactos, reconocer su participación positiva o negativa en esos impactos y actuar en consecuencia. Podríamos decir el ejemplo del que maneja un auto. Es responsable de todo lo que pase allí. Es responsable del atasco de tráfico que crea en un momento determinado. De acuerdo, él no puede hacer nada para evitarlo, pero tiene que tener en cuenta que él ha contribuido a este problema. Tiene también dificultades pues a la hora de llegar a tiempo a los lugares, ¿vale? Tiene que reconocer que es responsable de todas estas cosas. La empresa tiene que reconocer su responsabilidad respecto de todos los que colaboran con ella, de sus propietarios en primer lugar, directivos, empleados, clientes, consumidores, proveedores, la comunidad local, la gente de su alrededor, la sociedad en general. Hacer esto yo creo que es muy importante porque convierte al directivo, y yo diría a todo el personal de la empresa, en personas interesadas en conocer esos impactos, en minimizar los impactos negativos, en maximizar los impactos positivos, en encontrar un equilibrio entre todo lo que hacen y, en definitiva, en contribuir a una sociedad mejor, porque indudablemente una empresa que actúe de acuerdo con este criterio, soy responsable de todos los impactos míos en la sociedad, será una mejor ciudadana, por decirlo así. Don Antonio, en esta parte del mundo ha coincidido con que con el inicio, digamos, de este siglo, el siglo XXI, la responsabilidad social ha tomado bastante fama, digamos, y buena fama. Se está trabajando bastante a nivel universidades, a nivel empresas,
que incluso se usa determinados métodos de medición, ¿no? ¿Usted cree que la responsabilidad social es una moda o que tiene un futuro, vamos a decir, a mediano o largo plazo? ¿Qué se atrevería usted a decir al respecto? Vamos a ver, si la definición que he dado antes es válida, siempre habrá una responsabilidad social. Siempre la empresa tendrá impactos en la sociedad, tendrá que reconocer esos impactos, tendrá que gestionar esos impactos, evitar los impactos negativos, facilitar los positivos. No puede ser una moda. Otra cosa es que en un momento determinado la opinión pública, los gobiernos, las propias empresas le den más importancia o menos importancia. Hemos visto en el pasado, por ejemplo, a empresas que incluso haciendo gala de tener muchas actividades de responsabilidad social, excelentes códigos de buena conducta, memorias de responsabilidad social muy bien elaboradas, luego engañaban, contaminaban, defraudaban, mentían, eran el prototipo de la irresponsabilidad social. Yo creo que es importante que las empresas reconozcan esto, porque entonces la responsabilidad social dejará de ser una moda. Lo es de alguna manera porque el alto directivo necesita justificar lo que está haciendo en el ámbito de la responsabilidad social. ¿Qué quiero decir? Cuando un consejo de administración que actúa de acuerdo con los criterios antiguos, podríamos decir, de maximizar el valor para el accionista, recibe un día la visita del director general, del CEO, que le viene a decir: vamos a poner en práctica un programa de responsabilidad social, la reacción de todos es: no, nosotros no necesitamos esto, ya somos responsables, lo hacemos muy bien, damos nuestro dinero a obras de caridad, tenemos una fundación que hace cosas muy buenas, ¿no? Yo creo que si en este momento el directivo les dice: os voy a explicar por qué es importante lo que queremos hacer. Es importante porque ahora estamos dejando en blanco aspectos importantes de nuestra actuación. Por ejemplo, no nos damos cuenta de todo el bien o el mal que hacemos a nuestros empleados. No nos damos cuenta del bien o el mal que estamos haciendo al medio ambiente. No somos conscientes de cómo ayudamos o no ayudamos a nuestros clientes y a nuestros consumidores a la hora de utilizar nuestros bienes o nuestros servicios. Por tanto, lo que está diciendo ese alto directivo es: nuestra empresa tiene agujeros importantes que conviene ir cerrando. Podemos funcionar durante muchos años todavía tal como lo hacemos ahora. Nadie se dará cuenta. Tenemos maneras externas de disimular esto con un magnífico programa de relaciones públicas o con una actuación en aspectos de filantropía. Pero en el fondo tenemos que reconocer que nuestra estrategia no es la más adecuada, que la manera de conseguir la implicación de nuestros empleados no es correcta, que la reputación que tenemos ante la sociedad no es suficiente. Todo esto son las consecuencias de un buen programa de responsabilidad social, con lo cual yo creo que en la medida en que esta sea ahora o en algún momento en el futuro una moda, hemos de superar esa etapa cuanto antes. Gracias. Por tanto, digamos que parte de la estrategia o de la política de la empresa tendría que ser la responsabilidad social, ¿verdad? Pero muchas empresas encuentran dificultades porque a pesar de que ellas quieren comportarse, digamos, responsablemente bien, encuentran, por ejemplo, siempre protestas de ONGs, protestas de algunos grupos politizados, que todo aquello que haga bien la empresa siempre será criticado y siempre, digamos, producirá conflictos, sobre todo con las sociedades aledañas, etcétera, ¿no? ¿Qué podría comentarnos al respecto? Este es un tema muy complicado. No conozco la realidad peruana de cerca, con lo cual no puedo dar mi opinión documentada sobre estos temas, pero vamos a ver, ¿por qué existen esas actitudes? Yo diría, a veces son actitudes ideológicas, es el antisistema, el que dice el sistema hay que cambiarlo, la empresa es
la manifestación más clara de un sistema capitalista, por tanto, hemos de quitar la empresa, hemos de abolir la empresa o hemos de cambiarla de alguna manera. Otras veces yo creo que es la defensa de intereses particulares. Y esto lo vemos con mucha frecuencia porque ante una empresa que manifiesta que quiere ser socialmente responsable, el listado de las reivindicaciones crece inmediatamente, porque todo el mundo cree tener algún derecho sobre aquello que está haciendo la empresa. Para mí la clave está en la definición que he dicho antes, ¿no? La responsabilidad de la empresa por sus impactos en la sociedad. Valora todos tus impactos, mira lo que estás haciendo, párate a pensar por qué lo haces, porque a veces buscamos mucho los resultados y las intenciones las descuidamos. Y las intenciones son importantes porque nos están diciendo qué tiene en la cabeza la dirección de esa empresa o los empleados de la empresa cuando llevan a cabo ciertas acciones, ¿no? Reflexiona sobre tus deberes respecto de los demás. Todos dirán que tienen derechos sobre la empresa. La empresa tiene unos recursos, pero tiene unos recursos limitados. Por lo menos un recurso, el tiempo de la alta dirección. Ese es un recurso limitado, por tanto, no puede atender a todas las necesidades. Ahí es donde me parece que es importante la cultura del diálogo, ¿eh? El diálogo no significa hacer grandes montajes para sentarnos con las ONGs, con las comunidades locales, con los gobiernos regionales o con los ayuntamientos, pero sí que es necesario que la empresa esté abierta a lo que está ocurriendo a su alrededor. Hace años escribí un artículo breve que se titulaba algo así como ¿Cómo debería ser el despacho del director de responsabilidad social de una empresa? Y decía que por un lado tendría que ser un despacho lujoso, lleno de madera, moquetas gruesas, plantas, porque es una persona muy importante en la empresa. Es la voz crítica de la empresa, la que en la empresa está pensando siempre a largo plazo, está pensando siempre en las consecuencias de sus acciones fuera, está pensando, por tanto, en las limitaciones de las acciones que está tomando. De alguna manera, el director de responsabilidad social tendría que ser la mano derecha, el hombre de confianza o la mujer de confianza del director general. Y al mismo tiempo decía, el despacho del director de responsabilidad social debe ser pequeño, oscuro, desagradable, porque no está nunca. Tiene que estar siempre fuera de su despacho haciendo otras cosas, hablando con el de fábrica sobre problemas de contaminación, sobre problemas de organización del trabajo, hablando con el director de personal sobre temas de formación, temas de identificación, temas de acuerdos con los sindicatos. Tiene que estar visitando continuamente los stakeholders externos, hablando con el ayuntamiento, hablando con las comunidades de vecinos, bajando a hablar muchas veces con los vecinos mismos, porque a veces las comunidades no representan suficientemente a las personas. Cuando pensamos en esto, nos damos cuenta que esta es una tarea muy importante. Cara, sí, probablemente sí al principio, pero en cuanto desarrollemos ese conocimiento, esa reputación de ser una empresa abierta, capaz de hablar con todo el mundo, que piensa en las necesidades de todos, que piensa en el largo plazo, hemos cambiado la estrategia de la empresa. La empresa está buscando objetivos nuevos, está creando oportunidades nuevas dentro de la empresa y fuera. Cuando hay alguien dentro de la empresa en el nivel más alto, dedicado a pensar cómo hacer las cosas mejor en todos los ámbitos, cómo reducir los impactos negativos y potenciar los impactos positivos que tienen sus acciones, yo creo que estamos contribuyendo decisivamente a una estrategia mejor de la empresa. En este diálogo con los stakeholders externos, especialmente con las comunidades, los sindicatos, las ONGs, los empresarios echan en falta el papel del Estado. Es más, se quejan bastante pues, de que tenemos un Estado burocrático, que pagan sus impuestos y el Estado no revierte en obras sociales. ¿Qué les diría a estos empresarios que esperan tanto de que los gobiernos, el Estado les ayude o les dé soluciones? Yo les aconsejaría una mezcla de moderado optimismo y al mismo tiempo realismo.
Optimismo porque queremos unos gobiernos eficientes, honrados, innovadores, que estén al servicio del ciudadano. Esto lo queremos todos, lo quieren las empresas, lo quieren las personas, lo quieren las familias, lo quieren las instituciones, y por tanto tenemos siempre que pedir esto. Y al mismo tiempo, realismo. Los gobiernos tienen grandes limitaciones. Primero, limitaciones económicas, no tienen dinero para todo. De acuerdo, muchas veces lo utilizan mal, no conozco el caso de Perú, pero supongo que aquí pasará lo mismo que en todas partes, que se utilizan mal los fondos. Bien, hay que reconocer también que los gobiernos tienen muchas presiones para utilizar esos fondos, a veces absolutamente inmorales, el uso corrupto de los fondos, otras veces porque atienden a unos stakeholders con preferencia a otros, a unas comunidades respecto de otras, a unos sectores respecto de otros, ¿no? Hay que reconocer esas limitaciones. Y muy importante, hay que pensar que la responsabilidad de la empresa ante la sociedad incluye la responsabilidad de la empresa a la hora de ayudar al gobierno a que cumpla su deber. Vamos a ver, la empresa es responsable de que cada uno dentro de ella cumpla con su deber. La recepcionista recibiendo, el director de fábrica dirigiendo, el empleado que carga el camión, cargando bien el camión, puntualmente, sin retrasos, etcétera, etcétera, ¿no? Es su responsabilidad, no sustituir a esta gente, sino hacer que cada uno de ellos cumpla con su deber. Y lo mismo ocurre en el ámbito externo. Lo mismo que los ciudadanos somos responsables de que nuestros gobiernos cumplan. Es la responsabilidad del gobierno, por supuesto, la primera es de ellos, pero la segunda es nuestra, que tenemos que ayudarles, a veces con nuestra crítica, con nuestra exigencia, con nuestras manifestaciones, con nuestras protestas, y habitualmente ayudándoles a ellos a que conozcan mejor sus problemas. A veces pensamos que los políticos, por el hecho de serlos, conocen todo, y no es verdad, y no es verdad. No conocen cómo resolver la mayoría de sus problemas, y que se les acerque a alguien a decirles: sé que tienes este problema, te voy a ayudar, si quieres, a plantearlo de manera adecuada e intentar resolverlo. Esto es una magnífica contribución que no siempre el político aceptará, quizá porque teme que el que viene con esos argumentos tiene una agenda oculta, que pretende conseguir algo adicional. Pero yo creo que las empresas tendrían que tomarse más en serio el decir: los gobiernos son mis socios. Del mismo modo que tienen que decir: los empleados son mis socios. No son personas contratadas, sustituibles por otras, que entran o salen según me guste a mí, sino personas que colaboran en mi proyecto, ven y trabajan en mi proyecto. Quiero hacer algo importante en este país, ven y ayúdame a hacerlo. Pues con el gobierno tiene que hacer lo mismo. Yo quiero hacer esto y necesito tu colaboración y estoy dispuesto a ayudarte, no necesariamente dándote dinero, pero por ejemplo dando ideas, ¿no? Claro, si nuestras empresas son capaces de hacer un agujero en el suelo a miles de metros de profundidad para sacar minerales, son capaces de construir un puente de kilómetros por encima de un río o de un valle, si son capaces de poner un hombre en la luna, ¿cómo no van a ser capaces de ayudar a resolver pequeños problemas locales, muchas veces que pueden depender de la falta de un criterio sobre cómo orientar un problema, cómo ayudarles a hacer una reflexión, cómo ayudarles a veces a plantear económicamente, financieramente un proyecto, ¿no? Las empresas pueden hacer esto, ¿no? Quizá es más cómodo decir, no, esta no es mi tarea, es la tarea de un buen ciudadano. Y si las empresas quieren ser buenos ciudadanos, que es otra manera de decir socialmente responsables, deberían tomárselo en serio. Y finalmente, ya que estamos en una universidad, en una escuela de la Universidad de Piura, pero digamos estamos en parte de la academia, y usted justamente ha estado esta mañana con un grupo bastante nutrido de exalumnos, de alumni de esta casa de estudios del PAD, de la Escuela de Dirección. ¿Qué papel le tocaría a la academia, a la universidad, tanto, digamos, para aconsejar a los empresarios, para que los empresarios vean, digamos, la responsabilidad social como parte de su estrategia, como parte de un modelo de empresa, y por otro lado también para que pudiera de alguna forma ser un escenario
donde se puedan juntar aquí, por ejemplo, empresarios, pueblos o comunidades, en el caso nuestro, por ejemplo, indígenas, y el Estado, ¿no? Para que todo esto pues se facilite y se pueda llegar a un acuerdo. Bueno, esto forma parte de la misma misión de la universidad, de las escuelas de dirección en este terreno. Yo creo que es muy importante que todos seamos conscientes. Claro, a las escuelas y a las universidades se les aplica también la definición de responsabilidad social que he dado antes, ¿no? Responsabilidad de nuestros impactos en la sociedad. ¿Qué impactos? Primero, la docencia. Nosotros tenemos que explicar a los participantes en nuestros programas por qué esto es importante, cómo tienen que hacerlo, cómo pueden hacerlo, qué experiencias hay. Tenemos que ser un poco a veces conciencia crítica de ellos, ayudarles a reflexionar sobre estos temas y darles los instrumentos, las herramientas que necesitan para plantearlo bien. Lo mismo que hacemos en el mundo del marketing o de las finanzas o de la dirección de personas, ¿no? Luego está todo el tema de la investigación, ¿no? Hacemos mucha investigación sobre estos temas, a veces esotérica, y nos vamos por las nubes hablando de nuestros modelos, que quedan muy bien, pero que no sirven para gran cosa, ¿no? Pero luego está la traducción de esa investigación en acción en las empresas. Las escuelas de dirección todavía mantienen bastante bien un modelo de profesor que considera que parte de su responsabilidad es que se pongan en práctica las cosas que él dice y las cosas que él aconseja. El consultor, en definitiva. Yo creo que ahí podemos mejorar mucho haciendo que las empresas nos vean como personas expertas que no solamente transmiten unos conocimientos, sino que se sientan, se ensucian las manos con las empresas a la hora de intentar ponerlo en práctica. Yo creo que esto es una responsabilidad muy grande. Y ahí es donde enlaza lo que usted, doctora Morales, decía de cómo unir, cómo reunir a los distintos stakeholders en este diálogo. Tenemos una ventaja comparativa en esto, y es que las universidades sabemos montar ese diálogo, sabemos desarrollar ese diálogo, porque toda nuestra actividad, en definitiva, consiste en dialogar con los alumnos y con los participantes en nuestros programas. Tenemos también herramientas para hacerlo, y podemos hacerlo. Tenemos el prestigio que da la imparcialidad. Nosotros no estamos al servicio de la empresa, ni al servicio del sindicato o al servicio del gobierno, estamos al servicio de todos. Y por tanto podemos reivindicar para nosotros ese deber de ser socialmente responsables, de contribuir a la responsabilidad social de las empresas y de todos los demás en la sociedad. Hay un aspecto que me gustaría comentar brevemente, que es: nosotros transmitimos modelos de empresa, modelos de sociedad y modelos de persona en lo que decimos. Y a veces nuestros modelos no son los más adecuados para entender qué es una empresa, qué es una sociedad, qué es una persona y cómo deben funcionar todos ellos, ¿no? Yo creo que necesitamos volver a lo básico de nuestras concepciones sobre el mundo de la empresa, el mundo de la sociedad y el mundo de la persona, para entender mejor en qué consisten, cómo podemos ayudar mejor a estas empresas, redefiniendo de alguna manera la empresa, ayudando a concretar mejor desde el punto de vista teórico los objetivos de la empresa, explicando mejor lo que decía antes, que ser un directivo responsable es ser un excelente directivo, y que nunca puedo ser un directivo excelente si no soy responsable. Debemos ganar mucho, debemos ganar mucho. En Europa, sobre todo, y también en Estados Unidos, ha florecido mucho la crítica a las escuelas de dirección, porque quizá no hemos sabido convertir a nuestros alumnos en directivos responsables. Es verdad. No es verdad del todo, por una razón. Ellos vienen con su propio bagaje, con sus propias motivaciones, y nosotros podemos ayudarles, animarles, orientarles, pero nunca cambiar su manera de pensar. Seguirán pensando como ellos quieran. Pero sí que creo que tenemos que ser más críticos a la hora de el que viene buscando exclusivamente el éxito por el éxito, el que viene a ganar mucho dinero,
el que viene a hacer triunfar a su empresa, destrozando quizá la vida de otras personas, ¿no? Bueno, estamos en ello. Yo creo que efectivamente esta escuela, dependiente de la Universidad de Piura, es un modelo de empresa en la cual se está trabajando en esta línea. Otras quizá no están a la altura del reto, sigamos insistiendo. Ahí nos jugamos, ya lo he dicho antes, la responsabilidad social de la universidad. Muchísimas gracias, don Antonio. Gracias por estar con nosotros otra vez este año. Siempre lo recibimos con mucha alegría y ojalá que el próximo año también lo podamos tener aquí. Y bueno, con ustedes decirles que seguiremos conversando con aquellas personas que nos visitan para compartir este conocimiento, que no solamente se quede en la escuela, sino que vaya a muchas otras personas. Muchas gracias. Muchas gracias.